Pero una gran tormenta de nieve que azotó el este de Francia resultó ser una fuerza disruptiva. Las carreteras locales se convirtieron en placas de hielo, pero Francia no se derrumbó en un instante. Cambió. Mientras la mayoría de la gente estaba distraída, lagos congelados comenzaron a tragarse Citroën 2 caballos en el este de Francia. El fuego arrasó Córcega sin previo aviso. Los cultivos en la región de Beauce murieron de la noche a la mañana. Primero las raíces, después las hojas. Las montañas del macizo central se movieron sin un temblor. Los animales huyeron antes de que sonaran las sirenas. Y bajo tierra, estructuras selladas emergieron justo cuando la estabilidad comenzó a tambalearse. Estos no son titulares al azar. Son señales convergentes. La Biblia advierte que cuando las señales aparecen juntas, no están destinadas a asustarnos, sino a despertarnos. Quédate conmigo hasta el final. Porque lo que estás a punto de ver podría cambiar tu interpretación de este momento. Antes de continuar, dale a me gusta a este vídeo, comenta estoy mirando y suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. El este de Francia no es ajeno al invierno. Tormentas de nieve, carreteras rurales heladas, lagos congelados. Son cosas que esperamos, planificamos e incluso damos por sentado. Lo que inquietó a millones de personas esta vez no fue la presencia del frío, sino su repentina intensidad y precisión. El aire ártico no se deslizó hacia el sur gradualmente. Invadió el país. En cuestión de horas, las temperaturas cayeron drásticamente por debajo de los estándares estacionales, envolviendo regiones que dependen de la previsibilidad para funcionar. En algunas zonas, la nevada se dispersó de forma antinatural. Un lado de una región quedó sepultado bajo una ventisca, mientras que las comunidades vecinas casi no vieron nieve, como si el propio invierno hubiera trazado una línea divisoria. Lagos que parecían sólidos apenas unos días antes cedieron sin previo aviso. El hielo no se adelgazó lentamente ni se quebró de forma audible. Cedió al instante. Citroën 2 caballos se hundieron en superficies que se creían seguras. La gente cayó al agua helada sin tiempo de reaccionar. En muchos casos, la supervivencia dependía no de la preparación, sino de la suerte. El peligro no era visible. Estaba oculto bajo lo que parecía estable. Bajo ese mismo hielo, los científicos advirtieron que capas antiguas, selladas durante mucho tiempo por el frío, comenzaban a reexponer material biológico que se creía latente. La red ferroviaria regional siguió el mismo patrón. Las carreteras departamentales se congelaban a un ritmo mayor al que las tripulaciones podían responder. Los desvíos se congelaron. Los aeropuertos cerraron, provocando retrasos en cascada. Los vehículos de emergencia se movían más despacio, no porque los rescatistas carecieran de habilidades, sino porque las condiciones eliminaban cualquier margen de error. Este no era el caos causado por una ventisca que se acumulaba durante varios días. Esto era una parálisis causada por la velocidad. Los sistemas diseñados para adaptarse gradualmente se vieron obligados a fallar de inmediato, incluso mientras las autoridades sanitarias monitoreaban discretamente el resurgimiento de antiguos patógenos conservados por el frío que representaban un riesgo potencial para la salud humana. Psicológicamente, el impacto fue mucho más profundo que una alteración climática común. Los residentes no describieron miedo. Describieron conmoción. La gente confiaba en el hielo porque había resistido durante años. Confiaban en las rutinas porque el invierno seguía patrones. Esta vez, el ritmo se rompió. El hielo, aparentemente sólido, absorbió el peso sin agrietarse. Se formaron muros de ventisca sin previo aviso, anulando la visibilidad en minutos. Aunque a solo unos kilómetros, las carreteras secundarias permanecieron desoladas y secas. No hubo una sola nevada récord en ninguna zona. Solo lagos congelándose de forma desigual, cambios de presión bajo la superficie, extrañas señales biológicas que emergían del hielo descongelado y repentinos velos blancos que transformaban el movimiento ordinario en un peligro mortal. El hielo cedió sin disminuir. La nieve enterró puntos de referencia más rápido de lo que permitía la reacción. El peligro no era cinematográfico. Era silencioso, y los peligros silenciosos son los más difíciles de afrontar porque ignoran el instinto y atacan las expectativas. En las escrituras, el frío y el hielo no se describen como fuerzas aleatorias o caóticas.
En Job 37, el hielo se describe como un instrumento que detiene la actividad, no como un arma de desorden. Por el aliento de Dios, el hielo nos es dado. El texto lo afirma, enfatizando la contención en lugar de la destrucción. La imagen no es de pánico, sino de inmovilidad impuesta. El trabajo se detiene, el movimiento se ralentiza, los planes humanos se interrumpen a mitad de camino. El comercio cesó cuando las carreteras departamentales quedaron bloqueadas por el hielo. Los viajes se detuvieron cuando las ventiscas cortaron los corredores sin previo aviso. La respuesta de emergencia se ralentizó, no por falta de esfuerzo, sino por las fronteras congeladas. Las comunidades no se dispersaron. Esperaron. La región del Gran Este no se sumió en el caos. Se mantuvo en su lugar. El frío impuso límites, recordando tanto a los sistemas como a las personas que el control siempre es condicional. Mientras que el Gran Este se vio obligado a la inmovilidad, Córcega se vio obligada a moverse. Los incendios forestales en Córcega no se comportaron como los incendios estacionales habituales. No se extendieron sigilosamente, sino que se extendieron rápidamente. Barrios enteros fueron envueltos antes de que las órdenes de evacuación pudieran circular por completo. Los residentes describieron que el fuego apareció simultáneamente en múltiples lugares, avanzando más rápido que la respuesta humana. El viento intensificó la propagación, pero el viento por sí solo no puede explicar la velocidad ni la coordinación de la destrucción. Lo que desconcertó a investigadores y supervivientes fue la falta de un punto de origen claro. No hubo una ignición única, ninguna secuencia obvia. Las llamas parecieron llegar todas a la vez. El tiempo se desvaneció. Las vías de escape se desvanecieron. La comunicación se interrumpió. El margen entre la conciencia y la catástrofe se redujo a meros segundos. No se trataba de una emergencia de combustión lenta. Era una repentina supresión de la seguridad. A diferencia de las tormentas o las inundaciones, el fuego no deja término medio. No desplaza, consume. Casas de campo, infraestructuras, recuerdos, todo reducido a la nada. Los supervivientes no describieron primero el miedo. Describieron la incredulidad. El fuego se extendió más rápido de lo que se pensaba, más rápido de lo que se planeaba, más rápido de lo que se confiaba en los sistemas de alerta. Aquí es donde el significado se desvía del Gran Este congelado. El hielo detuvo la actividad. El fuego la arrasó. Juntos, forman una progresión. Primero, el movimiento se detiene. Luego, lo que queda se consume. Diferentes elementos, diferentes velocidades. Un mensaje que se despliega por etapas. En el libro de Joel, el fuego no se presenta simplemente como destrucción. Se presenta como exposición y purificación, un agente que elimina lo que no perdura. No el cielo ni los mares, sino la tierra misma. En Bretaña, los residentes se enfrentaron a un espectáculo para el que pocos estaban preparados. Sin previo aviso, la tierra misma comenzó a resquebrajarse. Aparecieron grietas profundas y rectas en zonas que no habían mostrado signos previos de inestabilidad. Carreteras, senderos y campos abiertos que la gente había recorrido durante años se vieron repentinamente cortados por fisuras silenciosas que se extendían aún más con cada hora que pasaba. Lo que más preocupó a las autoridades fue lo que no ocurrió. No se registraron terremotos antes ni durante el evento. Ni temblores ni réplicas. Los instrumentos sísmicos no detectaron nada que normalmente explicara tal movimiento. El suelo no se rompió violentamente ni se derrumbó hacia adentro. En cambio, pareció abrirse con calma, como si lo desgarraran desde dentro. Un examen más detallado reveló otro detalle inquietante. Los bordes de las grietas eran lisos y uniformes, sin los restos irregulares típicos de los deslizamientos de tierra o la erosión superficial. No era el suelo el que se desmoronaba bajo la presión de arriba. Parecía como si la tensión hubiera estado acumulándose bajo la superficie durante mucho tiempo, llegando finalmente a un punto en el que la separación se hizo inevitable. Para quienes vivían cerca, la experiencia fue profundamente inquietante. Un día, la tierra parecía sólida y confiable. Al siguiente, no. No había ningún sonido que los advirtiera, ninguna señal visible previa, solo un recordatorio repentino de que la estabilidad puede desvanecerse silenciosamente. En la Biblia, la apertura de la tierra rara vez se describe como una destrucción fortuita.
A menudo se describe como un momento de exposición donde lo que ha estado oculto, enterrado o ignorado sale a la luz. El suelo no se abre para crear caos, sino para revelar que algo debajo ya estaba cambiando mucho antes de que nadie lo notara. Este evento en Bretaña plantea una pregunta difícil. Si la Tierra misma puede separarse sin ruido ni advertencia, ¿qué más podría cambiar bajo la superficie de la vida cotidiana? ¿Se acumulan otras presiones silenciosa e invisiblemente hasta que ya no se pueden contener? Las Escrituras dicen que la creación gemirá y las naciones temblarán. Ahora, Francia se encuentra en el centro de estas señales, y la pregunta es candente. ¿Viene Cristo pronto? Manténganse atentos y no olviden dar me gusta, comentar y suscribirse antes de que aparezca la próxima señal. Las tranquilas llanuras de Beauce. La luz del día adquirió un tono sobrenatural. Sin previo aviso, un rayo de azul puro se elevó del horizonte, recto e inquebrantable, como un hilo de cielo que desciende. Se movió sin ruido ni tormenta, ascendiendo hasta atravesar el fino velo blanco de nubes. Entonces, como si el cielo mismo respirara, el rayo se expandió en un círculo de fuego anaranjado, tan brillante que eclipsó el sol del mediodía del domingo. El fenómeno duró menos de 2 minutos. Sin embargo, el momento pareció eterno. Una llama silenciosa suspendida en la luz del día. Al otro lado de las llanuras, el mundo pareció contener la respiración. El aire tembló ligeramente. Las nubes permanecieron inmóviles y una calma inquietante se apoderó de los campos. Los instrumentos no registraron truenos, vibraciones sísmicas ni rastro de perturbación conocida. El cielo permaneció despejado, su serenidad desmentida por el poder que acababa de desatarse en su interior. No era un rayo, ni una aurora, ni un reflejo artificial. Era una luz sin origen, como si hubiera sido convocada con un propósito inconmensurable. Posteriormente, los científicos propusieron teorías, tal vez una descarga ionosférica o una colisión de corrientes magnéticas a gran altitud. Sin embargo, sus explicaciones se desmoronaron ante la falta de pruebas. No se detectó ninguna erupción solar, ni picos de calor, ni anomalía atmosférica antes ni después del evento. Lo que se vio no pudo cartografiarse, y lo que se sintió no pudo cuantificarse. La conclusión fue el silencio, un silencio tan denso que podía hablar. En la quietud que siguió, muchos recurrieron a las palabras de las Escrituras. Éxodo 1:21 declara: el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Este mismo símbolo parecía regresar, no como una guía a través de las arenas del desierto, sino como un recordatorio para una nación a la deriva. La luz azul reflejaba el color de la misericordia, un reflejo de la paciencia divina. El anillo naranja ardía como la verdad y el juicio, la frontera entre la gracia ofrecida y la gracia retirada. Juntos, hablaban un lenguaje más antiguo que las tormentas. La compasión del cielo se unía a la advertencia del cielo. Esta señal, breve pero inolvidable, llevaba el peso de la revelación. No era destrucción lo que apareció sobre los campos. Era comunicación, un diálogo entre la creación y su creador. El cielo se había convertido en un pergamino de luz, declarando que el tiempo aún es concedido, pero no infinito. La tierra abajo respondió en silencio, los campos brillando con tenues remanentes de color mientras el rayo se desvanecía de la vista. Cuando la luz desapareció, el horizonte permaneció intacto. Sin embargo, todo abajo parecía cambiado. Para quienes lo contemplaron, no hubo necesidad de truenos ni voces. El significado era claro en la quietud misma. Los cielos no se derrumbaban. Hablaban, y Francia había oído el susurro. El día terminó como había empezado, bajo un sol sereno y dorado, pero una huella quedó en el firmamento. Un recuerdo, una advertencia, una promesa. Y al desvanecerse la luz, una verdad permaneció en el aire. Las señales ya no están lejos. Han salido a la luz del día. Quédense con nosotros, porque lo que sigue revela una presencia sobre las nubes, como nunca antes se había visto. Un centinela vigilando la nación desde el cielo. Muy por encima de las cordilleras desérticas del Colorado provenzal, donde las montañas tocan el aire enrarecido y el silencio llega más lejos que el sonido, apareció algo extraordinario. A primera hora de la tarde, los viajeros que pasaban por los caminos secundarios del cañón vieron una forma metálica suspendida en las nubes. Tenía la forma de un hombre de pie, simétrico,
con el brillo del color del acero bruñido. La luz del sol se movía sobre su superficie, pero no cambiaba ni se desvanecía. El aire a su alrededor brillaba tenuemente. Luego, tras varios minutos de quietud, la figura desapareció entre la niebla sin descender ni dispersarse, dejando solo el cielo en calma. Las autoridades aeronáuticas confirmaron que no había ninguna aeronave en la zona. El radar meteorológico reportó condiciones despejadas, sin rastro metálico ni anomalías. La temperatura. Incluso los instrumentos permanecieron en blanco, como si el cielo mismo ocultara el registro del encuentro. La luz del mediodía permaneció imperturbable, pero quienes alzaron la vista más tarde hablaron de una presencia que no era ni del cielo ni de la tierra. En los días siguientes, la especulación se descontroló. Los analistas sugirieron un dron atrapado en una capa de niebla, un espejismo atmosférico o equipo militar que reflejaba la luz solar. Pero no surgió ninguna evidencia, ningún plan de vuelo, ningún escombro, ningún informe de prueba o fallo. El misterio seguía sin resolverse. Quienes estudian los escritos antiguos dirigieron su atención a las palabras de Daniel 4 y 13. Un atalaya, un santo, descendió del cielo. Este pasaje no describe a un hombre, sino a un ser encargado de observar, registrar y dar testimonio. El profeta vio a un centinela descender para juzgar, un mensajero de propósito y moderación. La figura sobre el provenzal colorado parecía reflejar esta visión. Joel 2 describe el fuego que precede al ajuste de cuentas, no como un caos, sino como un revelador. Lo que queda después del incendio es lo que nunca dependió de la fuerza superficial. El incendio de Córcega reveló vulnerabilidades que se habían ignorado, infraestructuras sobrecargadas por el cambio climático, sistemas de emergencia al límite de sus posibilidades, paisajes alterados hasta la indefensión. Pero también reveló algo más profundo. La fragilidad de las suposiciones. La gente asumió que la alerta llegaría pronto. Asumieron que las rutas de evacuación permanecerían abiertas. Asumieron que el incendio se comportaría como siempre. No fue así. Las llamas no se anunciaron con un espectáculo. Llegaron con rapidez, y la rapidez es lo que hizo que el incendio fuera decisivo. No hubo tiempo para debatir la causa, ni para culpar, solo tiempo para huir o no. No se trata de interpretar el incendio como un castigo. Eso simplifica lo que está sucediendo. El incendio no atacó las creencias. Atacó la exposición. Derribó las mantas. Forzó la realidad a aparecer sin negociación. Y observen la secuencia. Primero los sistemas congelados, luego el suelo en llamas. Los elementos no se repiten. Se intensifican. Uno restringe, otro consume, ninguno pide permiso. Si el hielo demostró lo rápido que puede fallar la estabilidad, el fuego demostró lo rápido que puede desaparecer. Quédense conmigo. Lo que viene después no es más fuerte, pero es más profundo. Los agricultores de Beauce se durmieron esperando otra mañana normal. Despertaron con campos que parecían muertos, no dañados, no perturbados, muertos. Hileras de maíz, trigo y soja que no habían mostrado signos de estrés el día anterior se alzaban quebradizas y grises al amanecer. Las hojas se desmoronaban al tacto. Los tallos se rompían por su propio peso. En algunas zonas, hileras enteras de árboles que habían estado sanos durante décadas perdieron toda su vitalidad de la noche a la mañana. No hubo aviso de sequía, ni ola de calor, ni plagas, ni enfermedades que se propagaran de un campo a otro. El colapso fue instantáneo, sincronizado y silencioso. Lo que hizo este evento tan perturbador no fue la pérdida en sí, sino la velocidad. La agricultura se basa en el cambio gradual. Los cultivos se deterioran lentamente. El suelo se agota con el paso de las estaciones. Las enfermedades se anuncian por patrones. Nada de esto se aplicó aquí. Las pruebas de laboratorio revelaron algo alarmante. Las plantas no murieron por estrés externo. Sus sistemas internos se paralizaron. El flujo de savia se detuvo. El transporte de nutrientes cesó. Las defensas naturales nunca se activaron. Fue como si la vida de la planta se hubiera cortado en su origen. No fue podredumbre. Fue abstinencia. En la región de Beauce, la tierra representa la continuidad. Generaciones trabajan la misma tierra.
Las cosechas suben y bajan, pero se confía en que la tierra responderá. Esa confianza se hizo añicos de la noche a la mañana. Los agricultores describen la misma sensación una y otra vez. No pánico, sino confusión. ¿Cómo puede algo tan arraigado fallar sin previo aviso? Las Escrituras usan esta imagen exacta con precisión. En Marcos 11, Jesús se acerca a una higuera que parece viva desde la distancia. Las hojas están ahí. La estructura está intacta. Pero la vida debajo ya se ha ido. Al día siguiente, el árbol está marchito, no de las hojas hacia abajo, sino de las raíces hacia arriba. El detalle importa. El colapso comienza donde no se puede ver. El evento de Beauce refleja este patrón. La superficie parecía normal hasta que dejó de serlo. El fracaso ocurrió bajo tierra, más allá de la observación humana, mucho antes de que aparecieran señales visibles. Cuando los efectos finalmente salieron a la superficie, la recuperación ya no era posible. Lo que había sustentado la vida ya estaba comprometido. Este tipo de fallo desestabiliza más que los cultivos. Socava la confianza en la relación causa-efecto. Cuando ya no se puede confiar en que el suelo nutra, la planificación pierde su sentido. Seguros, pronósticos, experiencia, nada puede explicar un sistema que se apaga por sí solo sin un desencadenante externo. La Tierra no luchó. Se detuvo. También hay una implicación más amplia. Los árboles y los cultivos están anclados. Responden lentamente. Esto es lo que hace que el marchitamiento repentino sea significativo. En la naturaleza, una respuesta rápida de sistemas longevos indica una presión crítica. Algo bajo la superficie ha cruzado un umbral. No se presenta como un castigo. Se presenta como una revelación. La región de Beauce no perdió sus cultivos simplemente por negligencia. Los perdió porque los cimientos que sustentan la vida fallaron silenciosamente, todos a la vez. Cuando los sistemas con raíces colapsan sin previo aviso, el problema no son las hojas. Es la estructura invisible que se encuentra debajo. Y una vez que esa estructura falla, todo lo que está por encima le sigue rápida e irrevocablemente. Cuando la vida en la Beauce fracasó desde la raíz, sugirió que la presión se acumulaba donde el ojo humano no podía ver. El macizo central llevó esta idea más allá, mostrando lo que sucede cuando el suelo mismo responde. Aquí, nada se marchitó, nada se quemó, nada se derrumbó. En cambio, la tierra se movió. Senderistas y residentes locales comenzaron a reportar algo que al principio parecía imposible. Secciones de suelo subían y bajaban en un movimiento lento y rítmico, como si la tierra respirara. El movimiento era sutil, de solo unos centímetros, pero inconfundible si se observaba durante el tiempo suficiente. Múltiples testigos capturaron el mismo fenómeno desde diferentes ángulos. No era erosión. Era un movimiento vertical. Lo que hace que el evento sea notable es lo que no lo acompañó. No se registraron terremotos en los sismógrafos, ni temblores, ni réplicas, ni actividad volcánica. Las montañas no temblaban, latían. Los geólogos examinaron los datos de los sensores y ofrecieron explicaciones cautelosas: agua subterránea atrapada, expansión térmica, redistribución de la presión en las profundidades. Sin embargo, incluso ellos reconocieron que ninguna de estas explicaciones explicaba plenamente el ritmo. Las montañas son símbolos de permanencia. Se mueven en escalas de tiempo geológicas, no humanas. Cuando cambian repentinamente, silenciosamente, sin violencia, desafían las suposiciones sobre la estabilidad. La región de Beauce reveló sistemas invisibles y fallidos. El macizo central muestra estas fuerzas invisibles haciéndose visibles. La tierra no se fracturó. No se deslizó. No estalló. Se elevó. Luego se asentó una y otra vez. La contención es importante. Esto no fue destrucción, fue una respuesta. En las Escrituras, las montañas se usan a menudo para representar lo que los humanos consideran inamovible. En Nahum 1, las montañas tiemblan no por el caos, sino porque algo mayor ejerce una influencia. El texto no describe un colapso. Describe un reconocimiento. Cuando las montañas responden, reaccionan, no inician. Esta distinción es importante aquí.
Las montañas del macizo central no se comportaron de forma impredecible. Se comportaron deliberada, lenta, mesurada y repetida, casi como si se ajustaran a un cambio de presión subyacente. Este tipo de movimiento sugiere preparación, no pánico. Un sistema que se adapta antes de cruzar un umbral. Los residentes describieron una incomodidad difícil de explicar. No había peligro inmediato, pero la familiaridad del terreno parecía alterada. La confianza se alteró. Cuando incluso las montañas responden a fuerzas invisibles, la confianza en la permanencia se debilita. El suelo se siente menos como un cimiento y más como un participante. Observe la progresión. Las cosechas fracasaron silenciosamente. Ahora las montañas están cambiando silenciosamente. El patrón no se intensifica en volumen, sino en profundidad. Cada capa revela lo que yace debajo de la anterior. Y cuando las estructuras más profundas comienzan a responder, surge una pregunta que la ciencia puede medir, pero no responder por completo: ¿qué presión se está acumulando muy por debajo de la superficie y por qué ahora? Si este análisis le resuena, disfrute de este vídeo. Desodorante, comenta lo que notes y suscríbete para seguirnos mientras seguimos rastreando estas señales. Al otro lado del continente, la siguiente señal no provino del suelo. Provino de un comportamiento silencioso, coordinado e inexplicable. Los animales comenzaron a moverse de maneras que rompieron patrones arraigados en ellos durante generaciones. No hubo ninguna explosión que desencadenara el vuelo. Ninguna tormenta que explicara la retirada, solo un cambio y luego el movimiento. Los corredores aéreos que habían transportado bandadas durante siglos se vaciaron sin previo aviso. Algunas aves volaron en círculos repetidamente como buscando una señal que nunca llegó. Otras se detuvieron a mitad de camino y se asentaron en lugares desconocidos, negándose a continuar. Los datos meteorológicos no mostraron barreras. Los patrones de viento no ofrecieron resistencia. Las lecturas magnéticas no mostraron nada concluyente. Los cielos estaban despejados, pero el instinto decía que no. En aguas costeras, el cambio fue igual de marcado. La vida marina abandonó las zonas poco profundas que suele preferir. Las rayas nadaban en espirales cerradas. Los delfines aparecieron en lugares en los que rara vez se aventuraban. No en peligro, ni heridos, sino redirigidos. Bancos de peces se congregaron cerca de la superficie y luego desaparecieron juntos. No había tormentas que los empujaran tierra adentro. No había depredadores que los cazaran. El agua les parecía diferente, aunque los instrumentos no podían determinar cómo. En tierra, los ganaderos notaron vacilación en lugar de pánico. El ganado se detenía en las puertas que cruzaban a diario. Los caballos evitaban los senderos desgastados por años de uso. Los ciervos se congregaban cerca de los caminos del condado que normalmente evitaban. No eran reacciones al ruido ni a una amenaza. Eran rechazos deliberados. El movimiento se detenía no por miedo, sino por discernimiento. Los biólogos han buscado explicaciones familiares, enfermedades, cambios de presión, ondas sonoras, anomalías atmosféricas. Nada se alineaba simultáneamente en el aire, la tierra y el mar. Cada ecosistema mostró una respuesta, pero estas fueron consistentes en un solo sentido: la eliminación de lo familiar. Esto es lo que distingue el momento. Los animales no se dispersaron al azar. Se reorientaron con un propósito. En la naturaleza, dicha coordinación suele preceder a un peligro conocido: terremotos, tsunamis, tormentas severas. Sin embargo, ninguno de estos siguió la cronología estándar. El detonante permaneció por debajo del umbral de detección humana. Las escrituras hablan de este orden. En Job 12, la sabiduría no se presenta como una posesión exclusivamente humana. La creación se describe como un testigo capaz de responder antes de que los humanos comprendan. Los animales no debaten el significado. Responden a la condición. Cuando su comportamiento cambia sin causa aparente, sugiere que el entorno mismo ha cambiado de maneras que la medición aún no ha detectado. Esto no es superstición. Es observación. Los animales son sensibles a los gradientes, la presión, las vibraciones y los cambios químicos mucho antes de que esos gradientes se conviertan en eventos.
Cuando varias especies en múltiples dominios se adaptan simultáneamente, indica un estímulo compartido que actúa a través de las capas del mundo natural. El detalle inquietante es la sincronización. Estos movimientos no ocurrieron de forma aislada. Siguieron a fallas en la vida arraigada y precedieron a cambios en el agua y el cielo. Los animales actuaron como intermediarios, respondiendo a lo que se estaba acumulando, no a lo que ya había sucedido. También hay moderación en su respuesta. No hubo muertes masivas, ni estampidas frenéticas, solo una negativa a quedarse donde antes prosperaban. Esta contención refleja señales anteriores. Calma, control, deliberada. Los animales no interpretan señales. Las obedecen. Y cuando criaturas que dependen completamente de su entorno deciden abandonarlo sin ninguna amenaza visible, sugiere que el propio entorno está emitiendo una advertencia. No con palabras, ni con un espectáculo, sino con un movimiento que simplemente dice, no te quedes aquí. La advertencia de Provenza no llegó por silencio ni por instinto. Llegó por sobrecarga. Durante semanas, la región fue azotada por una implacable serie de ríos atmosféricos. Densos corredores de humedad que se estrellaban contra la costa uno tras otro. Esta no fue una tormenta única e histórica. Fue una repetición sin tregua. La lluvia cayó sobre tierra que no se había secado. Las colinas absorbieron el agua hasta que no pudieron contenerla más. Los ríos, las inundaciones no aumentaron como respuesta a un solo sistema, sino a acumulaciones que se sumaron a la saturación. Lo que diferenció estos eventos fue su escala. Las inundaciones no siguieron los mapas de riesgo regionales. Las zonas consideradas de bajo riesgo se fusionaron con las zonas propensas a inundaciones. Centros urbanos, tierras de cultivo, comunidades montañosas, no había límites. El agua se desplazó lateral y verticalmente, sumergiendo los sistemas de drenaje diseñados para extremos aislados, no secuenciales. La infraestructura comenzó a desmoronarse silenciosamente. Los diques cedieron. Las carreteras del condado se disolvieron bajo el lodo que fluía. Los embalses se llenaron más rápido de lo que permitían los cronogramas de descarga. Los planificadores de emergencias se vieron obligados a reaccionar constantemente, no a prepararse. Cada tormenta borraba el margen dejado por la anterior. La seguridad se perdió no por sorpresa, sino por agotamiento. Este no es el comportamiento del agua que responde a un solo detonante. Es el comportamiento del agua que responde a una presión que no tiene otro lugar a donde ir. En las escrituras, las inundaciones a menudo se malinterpretan como instrumentos de destrucción. Pero en Génesis, la narrativa del diluvio enfatiza la convergencia. La lluvia caía desde arriba mientras las fuentes brotaban desde abajo. No se trataba de una sola fuerza, sino de múltiples sistemas que se alineaban simultáneamente. La característica definitoria no era el agua en sí. Era la saturación que se encontraba con la liberación. Las inundaciones de Provenza reflejan este principio. Solo los ríos atmosféricos son resistentes. Solo la tierra saturada es manejable. Pero cuando los sistemas se alinean sin pausa, la estabilidad se disuelve. Las inundaciones se vuelven inevitables no porque la lluvia sea excesiva, sino porque se niega la recuperación. También hay una importancia geográfica. Provenza representa la ingeniería de control, la previsión y la adaptación. La región ha dominado la gestión del agua más que la mayoría. Cuando estos sistemas fallan, no es señal de ignorancia, sino de limitaciones. El diseño humano opera dentro de unos parámetros. Cuando las condiciones exceden repetidamente estos parámetros, el fracaso ya no es una excepción. Se convierte en la norma. Los residentes describieron una creciente inquietud, no pánico, sino reconocimiento. La sensación de que, por muy avanzados que sean los sistemas, hay momentos en que la naturaleza deja de negociar. El agua no surgió violentamente al principio. Subió de forma constante. Esperó hasta que todo estuvo lleno. Esta es una señal diferente a la anterior. Los animales se alejaron. Los cultivos dejaron de crecer. Las montañas respondieron. Provenza muestra lo que sucede cuando la contención misma falla. El sistema no se agrieta, se desborda. Y observe el patrón. Las señales ya no son localizadas.
Se extienden por regiones, superponiéndose en el tiempo. La presión aumenta en una zona mientras que la liberación ocurre en otra. Las señales no se repiten, se extienden. Aunque ahora, si eventos anteriores cuestionaron si los cimientos se estaban debilitando, Provenza responde con contundencia. Cuando se alcanzan los límites, las fronteras ya no importan. Quédense conmigo. Lo que viene después no ocurre en la superficie. Se descubre bajo tierra. El suelo no se abre sin razón. En varios lugares, lo que comenzó como un derrumbe común y corriente, pequeños derrumbes, sumideros poco profundos, suelo fracturado, rápidamente reveló algo mucho más perturbador bajo la superficie. No eran vacíos creados por la erosión. Eran espacios estructurados, deliberados y sellados. En zonas rurales sin desarrollos modernos, los derrumbes han dejado al descubierto mampostería dispuesta con precisión. Líneas rectas, espaciado repetido, ángulos rectos que no se dan de forma natural bajo tierra. El material en sí no coincidía con la geología circundante. Había sido llevado allí, moldeado, colocado y luego oculto bajo capas de tierra que sugieren un enterramiento a largo plazo, no una construcción reciente. Las autoridades actuaron rápidamente para restringir el acceso. Las explicaciones oficiales apuntaban a problemas de seguridad, inestabilidad del terreno o investigaciones geológicas en curso. Pero estas explicaciones no abordaban el detalle más preocupante. Estos espacios no eran accidentales. Fueron diseñados para soportar la presión. Debían permanecer invisibles hasta que algo cambiara. El georradar reveló patrones que se extendían más allá de lo que el derrumbe superficial expuso. Las disposiciones geométricas continuaban a mayor profundidad, ramificándose desde la superficie. Las características eran incompatibles con cuevas o fisuras naturales. Cuanto más profundos eran los escaneos, más intencional parecía la estructura. No se trataba del colapso de algo vacío. Era la revelación de algo completo. Los símbolos encontrados en estos espacios intensificaban el misterio. Las marcas talladas en la piedra no correspondían a ninguna lengua indígena conocida, registro colonial ni notación moderna. Eran repetitivas, ordenadas y ubicadas donde la luz natural no podía alcanzarlas. No se trataba de decoración. Se trataba de preservación. La pregunta no es quién construyó estas estructuras. Eso invita a la especulación sin pruebas. La pregunta más importante es por qué aparecen ahora. Las escrituras vinculan constantemente la revelación con la perturbación. Lucas 8 afirma que nada oculto permanecerá oculto, pero el contexto importa. La revelación sigue a la presión. Sigue a la perturbación. Las cosas ocultas no surgen suavemente. Salen a la superficie cuando el suelo ya no puede contenerlas. Estos descubrimientos no ocurrieron durante un periodo de estabilidad. Surgieron durante una época de estrés ambiental sincronizado. La tierra se movió, el agua irrumpió, la vida se retiró y entonces el suelo reveló lo que contenía. La presentación también refleja moderación. Estas estructuras no estallaron violentamente. No fueron impulsadas hacia arriba. Fueron descubiertas como si la tierra misma se abriera. Esto se alinea con un patrón bíblico recurrente. La revelación no fuerza la atención mediante el ruido. La exige mediante el tiempo. La naturaleza sellada de estos espacios sugiere una intención que va más allá de la mera supervivencia. Quienes los crearon anticiparon la presión. Anticiparon el peso. Anticiparon el paso del tiempo. Y diseñaron estas estructuras para resistir las tres. Esto no se presenta como evidencia de profecía ni de civilizaciones ocultas. Se presenta como contexto. Cuando aparecen cimientos sellados durante una época de convergencia, la coincidencia se vuelve una explicación más débil que la alineación. La Tierra ha soportado estas estructuras en silencio. No las reveló cuando los humanos sintieron curiosidad. Las reveló cuando la estabilidad cambió. Esta distinción es importante porque la revelación no pide ser interpretada. Insiste en ser notada. Cuando la Tierra comienza a revelar lo que una vez ocultó, el cambio final no se limita a lo físico. Se extiende hacia el interior. La exposición de las estructuras selladas bajo tierra refleja un proceso paralelo que se desarrolla dentro de la propia sociedad.
La misma presión que fuerza la apertura de la Tierra ahora presiona el comportamiento humano, la confianza y la estabilidad emocional en las comunidades. El cambio es sutil pero persistente. La gente no se hunde en el caos. Cierran filas. Las conversaciones parecen más cortas. La paciencia se agota más que antes. La confianza en las instituciones se erosiona, no por un solo fracaso, sino por la tensión repetida. La vida continúa, pero persiste una sensación de inquietud bajo la rutina. Esta tensión no es causada por un solo evento, es acumulativa. La inestabilidad ambiental, la presión económica, las alertas constantes y la incertidumbre global se acumulan. El resultado es fatiga mental. La gente permanece conectada, pero se siente aislada. La información viaja más rápido que el entendimiento. El silencio se vuelve sospechoso. La demora se vuelve alarmante. Las Escrituras describen esta condición con precisión. En Mateo 24, Jesús advierte que el amor se enfriará no por un odio repentino, sino por el agotamiento. En 2 Timoteo 3, el declive de la sociedad no se caracteriza por un colapso evidente, sino por el retraimiento, la distracción y la pérdida de autocontrol. El colapso comienza internamente antes de hacerse visible externamente. Lo que distingue este momento es la alineación. La misma etapa que revela los cimientos ocultos en la tierra también expone fracturas en las relaciones, los valores y el propósito compartido. Cuando los sistemas físicos están bajo tensión, los sistemas sociales responden. La conexión no es simbólica. Es estructural. La presión no elige su dominio. Los impregna a todos. También hay una polarización en la respuesta. Algunos descartan los patrones como una coincidencia. Otros ven la formación de intenciones. Esta división aumenta la tensión, no la resolución. Cuando la interpretación se fragmenta, la unidad se erosiona. La gente ya no escucha para comprender, sino para defender una postura. La empatía se vuelve condicional. Sin embargo, la Escritura no enmarca esta etapa como un final. La enmarca como una prueba. Lo que no puede soportar la presión se revela como lo que es. En Hebreos, la conmoción precede a la permanencia. El objetivo no es la destrucción, sino la distinción entre lo temporal y lo duradero. Esto impone la responsabilidad a los individuos, no a los sistemas, no predecir resultados ni amplificar el miedo, sino permanecer alerta sin pánico, discernir sin especular, estables sin negación. El mayor peligro no es el colapso. Es el entumecimiento. Las señales trazadas a lo largo de esta serie no apuntan a un momento único, sino a una transición. La tierra cambia, el agua sube, la vida retrocede, la sociedad se ve sometida a tensiones. Ninguno de estos eventos ocurre de forma aislada. Los patrones se forman porque están destinados a ser observados. La estabilidad construida sobre suposiciones no puede sobrevivir a una presión constante. Solo los cimientos anclados en la verdad y la conciencia perduran. Si este análisis te ayudó a ver el panorama general, dale me gusta a este vídeo, comparte tu perspectiva en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte lo que sucede a continuación. Gracias por ver y no te pierdas. Con casi 60 centímetros de largo, estas huellas muestran huellas de dedos detalladas que han desconcertado a expertos de todo el mundo. Este es nuestro humano gigante. Intento posicionarme aquí como referencia. No, no vas a bajar. ¿Por qué bajarías? ¿Por qué no hemos terminado todavía? Por eso se les ordenó a todos que retrocedieran y dejaran de filmar. Lo que ocurrió dentro de la garganta del Verdón ocurrió rápidamente, y las autoridades actuaron aún más rápido. Violentas inundaciones arrasaron rocas antiguas, provocando deslizamientos de tierra que expusieron capas que nunca se pretendió que se vieran. Bajo el suelo derrumbado, los científicos han identificado huellas fosilizadas que datan de cientos de millones de años. Prueba de un mundo que existió mucho antes que nosotros. Cuevas cercanas han revelado rastros de criaturas enormes que una vez dominaron esta tierra y luego desaparecieron sin previo aviso. Y aún más profundo, hay informes de cámaras subterráneas selladas cuyo acceso al público se ha restringido discretamente. La garganta del Verdón siempre ha sido donde el mito y la realidad colisionan. Entonces, ¿qué se ha descubierto exactamente que lo ha cambiado todo?
Síguenos mientras lo analizamos. Dale a me gusta, comenta y comencemos. Las gargantas del Verdón se alzan como uno de los paisajes naturales más perdurables de la Tierra. Esculpidas lentamente durante millones de años, sus vastos acantilados, formaciones rocosas estratificadas y pasajes sinuosos se han considerado desde hace mucho tiempo símbolos de estabilidad geológica. Extendiéndose kilómetros a lo largo de la Provenza, los profundos corredores y las imponentes paredes del cañón parecen atemporales, esculpidos pacientemente por el flujo constante del río Verdón. Los visitantes suelen describir el cañón como inmutable, un lugar donde la naturaleza se mueve a una escala mucho mayor que la del tiempo humano. Sin embargo, acontecimientos recientes han cuestionado esta percepción. Sin previo aviso, inundaciones repentinas inundaron los estrechos pasajes del cañón, sumergiendo zonas que habían permanecido secas durante décadas. El agua se precipitó por canales confinados con una fuerza inmensa, arrastrando sedimentos que cayeron en cascada como fuego líquido. En instantes, los mismos acantilados que habían tardado millones de años en formarse comenzaron a ceder. A continuación, se produjeron deslizamientos de tierra a gran escala, que derrumbaron secciones de roca y levantaron nubes de polvo del fondo del cañón. Los científicos señalaron patrones de lluvias intensas como el desencadenante inmediato, explicando que tormentas cortas y concentradas pueden sumergir el terreno. Sin embargo, muchos reconocieron que la escala y la velocidad del colapso fueron inusuales. La garganta del Verdón ha soportado innumerables tormentas a lo largo de la historia, pero este evento destacó tanto por su fuerza como por la velocidad con la que alteró un terreno que se creía estable. Formaciones rocosas formadas durante millones de años fueron desprendidas en cuestión de horas, lo que expuso la fragilidad de incluso los paisajes antiguos cuando el agua fluye sin control. Para algunos observadores, la imagen tuvo una resonancia más profunda. La Biblia describe un momento en que el agua no llegó gradualmente, sino que brotó repentinamente de profundidades ocultas. Génesis 7 registra que todos los manantiales del gran abismo brotaron, transformando el mundo tal como lo conocíamos. Esta historia trata sobre la vida cotidiana que continúa hasta que deja de hacerlo. La gente continuó con sus rutinas, sin darse cuenta de que se estaban dando las condiciones para un cambio, ya se estaban produciendo catástrofes repentinas. Narrativas similares sobre inundaciones aparecen en distintas culturas, continentes y civilizaciones, cada una describiendo inundaciones desbordantes y transformaciones abruptas. Antiguamente descartadas como mitos, estas historias se están reconsiderando a medida que aumenta la evidencia geológica. Los patrones de inundación en la garganta del Verdón muestran indicios de un movimiento de agua violento y rápido. Algunos geólogos reconocen que eventos hidrológicos a gran escala podrían haber moldeado partes del cañón mucho más rápido de lo que se creía. En Mateo 24, 37-39, Jesús advirtió que los días previos a una gran catástrofe parecerían normales en la superficie, haciendo eco del relato de la época de Noé. Esta comparación no es una declaración de juicio, sino un recordatorio. Si el agua ha transformado el mundo en el pasado, y si en su momento se ignoraron las advertencias, la pregunta persiste: ¿estamos prestando atención cuando las señales reaparecen? Aunque la presa tenía como objetivo mejorar la producción de energía hidroeléctrica, los niveles actuales de agua son demasiado bajos para lograr este objetivo. Si esta tendencia continúa, el agua podría dejar de fluir río abajo, lo que afectaría negativamente el suministro de agua a los residentes locales. En respuesta, grupos ambientalistas han instado a los legisladores a invertir en la modernización del sistema de tuberías de la presa. Con la modernización de la presa, se espera que se restablezca un caudal suficiente al río Verdón antes de que corramos el riesgo de perder una de las maravillas naturales más magníficas del mundo. La garganta del Verdón contiene un yacimiento de uranio. Las operaciones comenzaron en la antigua mina, ubicada a pocos kilómetros del pueblo de La Palud-sur-Verdón. Al menos 8 minas han operado cerca del parque a lo largo de los años. Entre ellas se encuentra la mina actualmente activa, reconocida como la de mayor calidad en desarrollo. Esta mina representa una amenaza importante para los manantiales de la garganta. A mediados de la década de 2000, un aumento significativo en los precios del uranio llevó a muchas empresas a la región del Verdón, buscando explotar sus relativamente pequeños yacimientos de mineral de alta calidad. A finales de la década, se habían presentado miles de concesiones mineras en terrenos públicos que rodean las gargantas.
Gracias a los esfuerzos conjuntos de pescadores, gobiernos locales, cazadores y comunidades locales, se lanzó una exitosa campaña para lograr la prohibición temporal de las actividades mineras cerca de las gargantas. Un grupo de estos grupos, que vive en las profundidades de la región, depende de un arroyo alimentado por un manantial que atraviesa su aldea para obtener agua potable, cocinar, regar sus campos y realizar diversas actividades culturales. Expresaron su preocupación por la posibilidad de que la mina contaminara las aguas subterráneas que sustentan los manantiales vitales de su comunidad. En 2012, se promulgó una prohibición de 20 años para la extracción de uranio en aproximadamente 1 millón de acres de terrenos públicos que rodean las gargantas. Sin embargo, esta medida solo ofrece un alivio temporal, brindando un respiro a la aldea, mientras que las compañías mineras parecen estar dispuestas a esperar con ansias el posible levantamiento o la expiración de la prohibición. En mayo de 2022, casi 600 concesiones mineras seguían activas en terrenos públicos cerca de las gargantas, a pesar de varios intentos de aprobar una legislación que prohibiría permanentemente nuevas operaciones mineras en la zona que rodea el parque. El monstruo del Verdón. Una de las leyendas más intrigantes asociadas con las gargantas del Verdón es la del monstruo del Verdón. Consideradas a menudo el equivalente local de una criatura mítica, se cree ampliamente que estas criaturas habitan los densos bosques de los imponentes acantilados. El primer avistamiento reportado de esta criatura cerca de las gargantas ocurrió en 1903. El explorador Stefan relató su encuentro con la bestia, describiéndola como un humanoide grande y peludo. Destacó su increíble fuerza, agilidad y sigilo, que le permitían recorrer el accidentado terreno del cañón con facilidad. Nicolás, entusiasta de la criptozoología, también creyó en el monstruo del Verdón tras una experiencia durante un viaje de exploración a mediados de la década de 1940. Nicolás afirmó haber visto un ser grande y peludo, con ojos inexpresivos y cabeza cuadrada. Los relatos anecdóticos sugieren que esta criatura se mantiene erguida, tiene garras, está cubierta de un pelaje hirsuto y emite un olor fétido que recuerda al pescado o a la carne podrida. Su capacidad de adaptación le permite imitar los sonidos de la fauna circundante, lo que podría explicar por qué los testigos describen. Dicen que emite un ruido extraño similar al llanto de una mujer en apuros. A pesar de los relatos de Stefan y Nicolás, la mayoría de los científicos se muestran escépticos, atribuyendo estos avistamientos a una identificación errónea o sugiriendo que lo visto podría haber sido un oso de gran tamaño. Hasta el día de hoy, la existencia del monstruo del Verdón no ha sido confirmada. Si por casualidad oye un grito escalofriante o ve huellas inusualmente grandes en el acantilado, es prudente huir sin mirar atrás, ya que el escurridizo hombre salvaje del bosque podría estar merodeando cerca, esperando el momento perfecto para actuar o, como mínimo, saquear su tienda. La suite de lujo de las gargantas, un refugio subterráneo. Durante un periodo de tensión internacional en 1961, a medida que aumentaban los temores, Jan tomó medidas proactivas para establecer un refugio seguro. Identificó las gargantas como un lugar ideal para estas instalaciones de protección. Aquí construyó lujosas suites dentro de cuevas, dotando cada una de suficientes provisiones, baguette y bœuf bourguignon enlatado, para alimentar a muchas personas durante al menos un mes. Afortunadamente, el desastre previsto nunca se materializó, y la suite, terminada en tan solo 4 meses, se ha convertido en una atracción turística. Enclavado en las profundidades del subsuelo, ahora es conocido como el hotel subterráneo más tranquilo, oscuro y antiguo. Esta maravilla geológica cuenta con cavernas y paredes extremadamente antiguas. Sorprendentemente, las raciones de emergencia almacenadas en su interior se mantienen frescas y utilizables incluso después de 40 años gracias al clima naturalmente seco, que preserva eficazmente su contenido. En cuanto a las comodidades, la suite ofrece televisión, tocadiscos, camas y una biblioteca, lo que garantiza la comodidad de sus huéspedes. Además, este lugar único cuenta con agua corriente, suministrada mediante la entrega manual de varios cientos de litros a la cueva. Los niveles extremadamente bajos de humedad en este espacio subterráneo han permitido que estos comestibles se mantengan viables hasta nuestros días. Debido a estas condiciones secas, ninguna otra forma de vida, como ratas, insectos u otros animales, puede sobrevivir a esta profundidad y comprometer el suministro de alimentos. Sin embargo, la suite no es completamente privada. Es una de las atracciones del parque. Para disfrutar de esta extraordinaria experiencia, los visitantes deben pagar una tarifa elevada por noche. La pandemia como juicio de Dios.
¿Es esta pandemia el juicio de Dios contra nosotros? Es una pregunta difícil de reflexionar, de plantear. No doy por sentado que estemos bajo las bendiciones y maldiciones del Israel teocrático ni bajo la ruina apocalíptica de la revelación. Sin embargo, veo patrones en la enseñanza bíblica que indican la continua intervención de Dios en los asuntos de la vida humana y su disposición a usar medidas extremas para cumplir sus propósitos. Ante el desastre, las Escrituras nos llaman a buscar consuelo y un enfoque renovado en Dios. Los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, señalan el pecado y la necesidad de arrepentimiento como las razones detrás de varios desastres. De manera similar, Juan el Bautista y Jesús iniciaron el Nuevo Testamento con advertencias proféticas y llamados al arrepentimiento. Al principio de Romanos, el apóstol Pablo observa, la ira de Dios se revela contra toda impiedad y maldad. Alrededor del cañón se encuentran antiguas minas, algunas ubicadas alarmantemente cerca de fuentes de agua cruciales que alimentan tanto el río Verdón como los acuíferos subterráneos. Estos sitios se encuentran aguas arriba de ecosistemas y comunidades que dependen de agua limpia y no contaminada para su supervivencia. Durante décadas, los lugareños han expresado su preocupación por la contaminación de las aguas subterráneas. Advierten que la minería no solo altera la roca, sino que introduce residuos y subproductos tóxicos que pueden filtrarse en los sistemas hídricos y permanecer allí durante generaciones. A diferencia de los daños superficiales, este tipo de contaminación es invisible y se propaga silenciosamente bajo tierra mucho después de que las operaciones mineras hayan cesado, según advierten los científicos ambientales. Los estudios demuestran que una vez que los elementos entran en las aguas subterráneas, su eliminación es casi imposible. Incluso pequeñas fugas pueden acumularse con el tiempo, contaminando manantiales, pozos y sistemas fluviales. Lo que hace que la situación sea aún más preocupante es el momento en que se produce. A medida que las inundaciones y la erosión se intensifican alrededor del cañón, las capas protectoras de roca se están desprendiendo, lo que aumenta el riesgo de que los residuos enterrados queden expuestos o sean arrastrados por el agua. Esto ya no es una amenaza teórica. Las inundaciones repentinas ya han remodelado partes del cañón, como lo demuestra. Dicen que la tierra es mucho menos estable de lo que pensábamos. Cuando el agua atraviesa un suelo debilitado, no distingue entre la piedra natural y la perturbación humana. Las minas que antes estaban selladas se vuelven vulnerables. Los residuos que antes estaban enterrados se vuelven móviles. Lo que estaba oculto es arrastrado río abajo. La Biblia ofrece un duro recordatorio en Números 32, 23. Ten la seguridad de que tu pecado te encontrará. El versículo no se limita a las malas acciones personales. Refleja un principio más amplio. Las acciones tienen consecuencias incluso cuando sus efectos se retrasan. Excavar la tierra para obtener ganancias sin considerar el impacto a largo plazo no exime de responsabilidad. Simplemente pospone el ajuste de cuentas. La garganta del Verdón ha perdurado durante millones de años. Sin embargo, la actividad humana la ha alterado en tan solo unas décadas. La pregunta no es si la tierra responderá, sino cuán severa será esa respuesta. Cuando la naturaleza comienza a deshacer lo que los humanos han enterrado, el costo rara vez se contiene en una sola generación. A medida que el cañón continúa erosionándose y las aguas de la inundación se vuelven más fuertes, una verdad incómoda permanece. Cuanto más excavamos sin control, más difícil se vuelve escapar de las consecuencias. Y lo que nos espera podría obligarnos a afrontar decisiones que ya no podemos revertir. Acompáñenos porque la historia del cañón ya no se trata solo del pasado, sino de lo que pronto podría surgir. El río Verdón ha sido durante mucho tiempo el alma de la región, sustentando silenciosamente pueblos, granjas y ecosistemas enteros. Durante generaciones, su caudal constante ha tallado las gargantas y ha abastecido de agua a miles de personas que han llegado a depender de él como si fuera permanente. Pero hoy, esa suposición se desmorona. El río se está reduciendo y las señales ya no son sutiles. Los niveles de agua en los lagos Sainte-Croix y Castillón han caído a mínimos históricos. Unas líneas blancas y nítidas rodean ahora las paredes del cañón, marcas visibles del enorme volumen de agua perdida. Embalses que antes se creían inagotables están retrocediendo, dejando al descubierto formaciones rocosas y antiguos cauces que no han visto la luz del día durante décadas. Lo que quedó sumergido está reapareciendo, revelando cuánto ha retrocedido el río. Las consecuencias se extienden mucho más allá del cañón.
Miles de personas dependen del río Verdón para el agua potable, la agricultura y la generación de energía. A medida que escasean los suministros, las regiones se ven obligadas a entablar difíciles negociaciones sobre el racionamiento, mientras que los agricultores se enfrentan a reducciones en las asignaciones y comunidades enteras se enfrentan a un futuro incierto. ¡Dios mío! ¡Dios mío! En las nubes. Por supuesto, no podemos verificar si el vídeo es real o no, pero hemos visto cosas así. ¡Dios mío! ¡Hay ranas! En toda Francia, lo imposible sucede a un ritmo inesperado. Los conductores del macizo central quedan atónitos al ver aparecer una ciudad entera entre las nubes, suspendida como un portal entre reinos. Días después, en lo profundo de la naturaleza salvaje del Colorado provenzal, un altar de piedra comienza a vibrar desde su interior, grabado en hebreo antiguo que nadie puede descifrar. El macizo central lo sigue con un círculo perfecto de fuego, ardiendo en silencio antes de desaparecer sin cenizas ni calor. Y entonces la Camarga se ve impactada por lo impensable. Ranas caen del cielo despejado, estrellándose como si vinieran de otro mundo. La ciencia guarda silencio, pero la profecía no. ¿Son estas advertencias o señales de su regreso? Síguenos, porque lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. Todo comenzó una tarde en el macizo central. El cielo estaba brillante y nubes blancas se movían lentamente sobre las montañas. No había señales de tormenta ni nada inusual. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Los conductores en las carreteras locales comenzaron a detenerse al ver algo flotando sobre las nubes. Al observar con más atención, se quedaron atónitos. Una forma que parecía exactamente una ciudad apareció en el cielo. Podían ver cada detalle, edificios, tejados, puertas, muros e incluso torres de vigilancia. Todo era demasiado claro para ser una ilusión. Lo que más sorprendió a todos fue que no se moviera. Las nubes circundantes continuaron desplazándose, pero la silueta de la ciudad permaneció inmóvil, permaneciendo en su lugar durante 4 minutos. Pensé que estaba alucinando, dijo una mujer, pero no desapareció. Estaba allí como si fuera real. Otro conductor grabó en el vídeo y en el clip, se le puede oír respirando con dificultad. No podía creer lo que veía. ¿Era un presagio? Los meteorólogos intentaron explicarlo de inmediato. Sugirieron que podría tratarse de una fata morgana, un espejismo causado por la superposición de aire caliente y frío. Pero los propios expertos descartaron esta posibilidad porque la región no tiene océano ni una gran masa de agua que cree las condiciones para que ocurra este fenómeno. No hubo reflexión ni refracción de la luz lo suficientemente intensa. El radar meteorológico tampoco registró objetos en el aire. Un meteorólogo local declaró sin rodeos, este fenómeno no se ajusta a ningún patrón meteorológico conocido. Al no poder la ciencia dar una respuesta, muchos comenzaron a comparar esta escena con la descripción bíblica. Apocalipsis 21 habla de la ciudad santa descendiendo del cielo. Algunas imágenes filmadas por lugareños mostraban estructuras idénticas a la pintura que representa la Nueva Jerusalén suspendida en el aire. Aunque nadie se atrevió a sacar conclusiones definitivas, muchos creyeron que no se trataba simplemente de un fenómeno natural. Era como un recordatorio o una señal de advertencia de que algo estaba sucediendo más allá de la comprensión humana. La única pregunta que quedaba era por qué esta ciudad apareció justo cuando Francia comenzaba a observar una serie de otras señales extrañas. Apenas unos días después de que la ciudad del macizo central apareciera entre las nubes, se registró otro fenómeno no muy lejos. Esta vez, en medio del desierto provenzal de Colorado, un grupo de excursionistas caminaba por un valle árido y rocoso cuando de repente sintieron una ligera vibración bajo sus pies, como un sonido respiratorio proveniente de las profundidades de la tierra. Al principio, pensaron que era solo un camión que pasaba, pero la zona estaba completamente desierta, sin carreteras locales cercanas. Siguiendo las vibraciones, el grupo descubrió un altar cuadrado de piedra más grande que una persona, tan pesado que requería equipo especializado para moverlo. Sin embargo, lo que los aterrorizó fue que el altar vibraba desde dentro, como si una fuerza vital se escondiera bajo la piedra. No había señales de terremoto, ni sonido de viento ni de maquinaria, solo una vibración constante y sostenida, tan fuerte que se podía sentir con la palma de la mano. Al acercarse, un miembro vio líneas grabadas en la superficie de la piedra. No se trataba de símbolos locales.
Tras enviar las imágenes a un erudito, la respuesta provocó escalofríos en el equipo. La inscripción en la piedra decía, la voz del retorno, es decir, la llamada al retorno. Se trataba de una escritura hebrea preexílica muy antigua, que solía encontrarse solo en artefactos de Oriente Medio hace miles de años. No existía ninguna conexión histórica ni cultural con esta escritura en Francia. Los científicos se pusieron manos a la obra rápidamente. Los sismógrafos no mostraron actividad sísmica en la zona. El suelo era sólido, sin grietas, ni señales de presión atmosférica ni calor. La piedra tampoco se vio afectada por la temperatura, ya que la superficie se mantuvo fresca y seca. Sin embargo, los sensores registraron que el altar emitía una vibración cíclica similar a un latido, algo que los expertos describieron como un corazón de piedra. Esto llevó a muchos a establecer paralelismos con las profecías bíblicas. Ageo 2 registra las palabras de Dios, haré temblar los cielos y la tierra. Isaías 40, 3 habla de una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Estos dos versículos, yuxtapuestos con un altar vibrante en el desierto, son demasiado evocadores como para ignorarlos. Algunos investigadores han sugerido que si la ciudad en el cielo sobre el macizo central es como una advertencia celestial, entonces el vibrante altar del Provenzal Colorado es como un llamado de la tierra, como si alguien estuviera despertando algo antiguo en el desierto. Y la pregunta que hace reflexionar a muchos es, ¿se está convirtiendo el desierto en el lugar donde se escucha el llamado al regreso del fin de los tiempos? Poco después de estos dos incidentes, el macizo central se convirtió en el siguiente epicentro de lo inexplicable. Un grupo de personas que acampaban cerca de las montañas vio repentinamente una luz roja reflejada en las cordilleras distantes. Pensaron que era el sol poniente, pero al alzar la vista, vieron una escena que los conmocionó a todos. En el cielo, a unos cientos de metros sobre el suelo, un anillo de fuego perfecto flotaba en el aire. Su diámetro se estimó en casi 80 metros. La llama ardía uniformemente, perfectamente redonda, como si alguien hubiera usado una brújula gigante para encenderla. No había ninguna fuente, ningún objeto suspendido sobre él, ninguna aeronave. Y lo más extraño fue que permaneció inmóvil, sin temblar, sin moverse a pesar del viento. Muchos testigos lo describieron como una puerta que se abría en el cielo. Un hombre se quedó sin aliento en el vídeo que grabó. No parecía fuego. Parecía luz, pero ardía. El fenómeno duró unos 90 segundos. El anillo de fuego se volvió más brillante, luego se tornó blanco amarillento en los bordes, y de repente se encogió como si lo absorbiera el centro. Tras un último destello, se desvaneció por completo, dejando el cielo oscuro una vez más sin rastro. Cuando los bomberos y la policía llegaron para investigar, no encontraron nada. Ni cenizas, ni escombros, ni olor a quemado, ni señal térmica en el radar. No había nada que probara que el fuego hubiera aparecido. Se llamó a los meteorólogos al lugar. Descartaron rayos de calor, ya que no había tormenta eléctrica. Descartaron incendios de gas natural, ya que el anillo de fuego estaba en el cielo, no en tierra. Tampoco fue un meteorito ni plasma atmosférico. Como estos fenómenos no forman un círculo perfecto ni permanecen en su lugar durante casi 2 minutos, al no lograr la explicación científica, muchos comenzaron a analizarlo desde una perspectiva teológica. Ezequiel 1:4 describe una escena, un círculo de fuego que gira. En la tradición judía, un anillo de fuego es señal de presencia y purificación, y a veces aparece antes de eventos importantes. El hecho de que el macizo central, una zona conocida por sus numerosos informes extraños, esté viendo ahora un anillo de fuego en el cielo profundiza el misterio. La pregunta que la gente se sigue haciendo es, ¿se trata simplemente de un fenómeno natural inusual o de algún tipo de marcador celestial, una señal del cielo como en el Antiguo Testamento? Poco después del anillo de fuego en el cielo, otra escena conmocionó al público, esta vez en la región francesa de Camarga. Esa mañana comenzó como cualquier otra. El cielo estaba despejado, la superficie de la carretera aún cubierta de rocío. Pero unos minutos después, el cielo se oscureció repentinamente. No por las nubes de tormenta, sino porque miles de ranas cayeron repentinamente desde arriba. Las cámaras de los Citroën 2 caballos grabaron todo el evento. Las ranas cayeron sobre las ventanillas, rebotaron por la carretera y se estrellaron contra los tejados. La gente permaneció allí, atónita y en silencio, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo.
No se trataba de unas pocas ranas, sino de un verdadero diluvio. Las ranas caían verticalmente, no volando de lado, ni girando violentamente, como si las lanzaran desde un punto fijo en el aire. Lo que desconcertó tanto a expertos como a espectadores fue el clima de ese día. La lluvia de ranas a menudo se explica por el fenómeno de los tornados que absorben a las criaturas y las liberan en otro lugar. Pero ese día no hubo tornado, ni vientos fuertes, ni nubes de tormenta, ni perturbaciones atmosféricas. Cuando los meteorólogos revisaron el radar, la imagen mostró algo aterrador, completamente despejado, sin señales de vórtices, ni nubes densas, ni fuertes columnas de aire. En otras palabras, el radar mostraba cielos despejados, pero aún así miles de ranas aparecían y caían como lluvia. Un meteorólogo comentó en una entrevista: si fuera natural, habríamos visto algo en el radar, pero el radar apenas mostró movimiento de aire ese día. No encajaba con ninguno de los modelos. Cuando la ciencia no logró encontrar una explicación, los habitantes de la Camarga comenzaron a recurrir a la Biblia. En Éxodo 8:2, Dios advirtió al faraón con una lluvia de ranas cuando endureció su corazón. Las ranas son un símbolo de impureza y una alteración del orden natural, una señal de que las cosas estaban a punto de empeorar. Los pastores locales dijeron que la escena de ese día dejó a muchas personas paralizadas por las similitudes. No porque creyeran que se trataba de la plaga de Egipto, sino porque ver miles de ranas cayendo de un cielo despejado les pareció una advertencia, ya fuera de la naturaleza o de un poder superior. La pregunta más frecuente en redes sociales fue: ¿estamos presenciando algún fenómeno extraño o una plaga moderna similar a la de la Biblia? Mientras el país aún debatía sobre fenómenos extraños, se produjo un descubrimiento completamente inesperado cerca de las Gargantas del Verdón. Un grupo de arqueólogos aficionados exploraba una gran fisura en el suelo que se había formado tras la sequía más larga en años. Su intención era encontrar solo algunos fragmentos de cerámica o piedra antigua, pero el ambiente cambió cuando uno de ellos golpeó un objeto metálico semienterrado. En cuanto el golpe resonó, el suelo emitió un sonido profundo y apagado, similar al de una trompeta. El sonido era completamente diferente al eco del metal común. Los presentes lo describieron como una trompeta que provenía del suelo. Inmediatamente cavaron más profundo, y poco a poco emergió un extraño objeto, un jarrón del tamaño aproximado del brazo de un adulto, hecho de una aleación inusual recubierto con una capa de arcilla antigua. Una vez que la capa de tierra fue arrastrada, el grupo descubrió algo que los impactó aún más. El jarrón no se parecía a ningún otro artefacto conocido. La aleación era de color gris azulado, no reaccionaba al oxígeno y no tenía óxido. La arcilla no coincidía con las características de la cerámica local antigua. Parecía algo traído de otro lugar. Al abrir el jarrón, encontraron un rollo ennegrecido, pero no carbonizado, con un ligero humo en su interior. Sobre la superficie negra, aún se veían símbolos extraños, muy similares a caracteres protohebreos y algunos semíticos antiguos. Esto era algo impensable en la historia de la región, ya que estas culturas nunca habían interactuado. Junto al pergamino, había un pequeño trozo de metal en el fondo del recipiente. No se oxidaba, deformaba ni se oxidaba. A pesar de haber estado enterrado durante siglos, al colocarlo junto a un imán, reaccionaba de forma extraña, sin sentirse completamente atraído ni repelido, como si poseyera propiedades magnéticas diferentes a las de los materiales modernos. Cuando el recipiente fue llevado al laboratorio, los expertos intentaron datarlo, pero el equipo seguía arrojando resultados falsos o ilegibles. Los informes finales del laboratorio simplemente indicaban: fecha imposible de determinar. Incluso al golpearlo suavemente, emitía una resonancia de baja frecuencia, notablemente similar al volumen de una trompeta antigua. Algunos eruditos bíblicos vincularon inmediatamente el descubrimiento con la urna de la alianza de la época de Jeremías, una época en la que los judíos ocultaban reliquias sagradas antes de la destrucción del templo. Muchos la llamaron un recipiente de advertencia, un objeto portador de un mensaje de precaución de tiempos antiguos. La pregunta es: ¿por qué se encuentra un objeto con características del antiguo Oriente Medio en medio de la Garganta del Verdón? ¿Y por qué suena como una trompeta de advertencia del Antiguo Testamento? Al observar un anillo de fuego flotando durante 90 segundos, una ciudad que aparece entre las nubes, un altar que tiembla en el desierto o una lluvia de ranas en un cielo despejado, es fácil encontrar una explicación plausible para cada uno.
Un anillo de fuego podría atribuirse a un raro fenómeno de plasma. Una ciudad en las nubes podría descartarse como un espejismo que refleja la luz. Una lluvia de ranas podría atribuirse a un movimiento atmosférico no registrado previamente. Cada evento, considerado por separado, podría descartarse como una rareza. Pero lo que lo hace diferente es que ocurren al mismo tiempo, en la misma estación, en la misma región. Cuando señales naturales no relacionadas aparecen una tras otra, forman un patrón. Y en la teología bíblica, este patrón tiene un nombre, señal compuesta. En otras palabras, estos eventos ya no son solo unas cuantas anomalías aisladas. Son como piezas de un rompecabezas que se unen para crear un panorama más amplio. La Biblia dice que antes del fin de los tiempos, las señales no vendrán una a una, sino en grupos, como dolores de parto, continuos, urgentes, acelerados. Al considerar el panorama completo, nos damos cuenta de que no son solo estos 4 fenómenos los que causan preocupación mundial. De hecho, las señales globales han estado apareciendo durante mucho tiempo y encajan inquietantemente bien con lo que describe la Biblia. Terremotos, un aumento inusual de terremotos. Durante décadas, el gráfico global de terremotos se ha disparado. Han aparecido terremotos en lugares que antes eran prácticamente desconocidos. La región de Beauce, por ejemplo, no se encuentra en ninguna placa tectónica importante. Esto concuerda con las palabras de Jesús en Lucas 9 y 11, habrá terremotos aquí y allá. No solo ha aumentado la frecuencia, sino que las ubicaciones han sido inusuales, como si la Tierra temblara desde puntos previamente silenciosos. Pandemias y enfermedades extrañas. Tras el virus, el mundo aún no se ha recuperado. Una serie de nuevos virus, enfermedades extrañas y resistencias a los medicamentos han surgido en muchos países. Este es el motivo del caballo verde en Apocalipsis 6, que representa epidemias generalizadas. La Biblia afirma claramente que una de las señales del fin de los tiempos será la plaga. Aparecen continuamente. Hambruna e inestabilidad económica, la inflación aumenta, los precios de los alimentos, como las baguettes y la carne de res, se disparan y se agotan los suministros. Incluso en Francia, aparecen desiertos alimentarios, zonas donde la gente no puede acceder a alimentos frescos. Esto se relaciona con la descripción de Apocalipsis 6, 5. El caballo negro simboliza la escasez económica y la hambruna generalizada. Una medida de trigo equivale al salario de un día entero. Decadencia moral. La delincuencia aumenta. Los valores culturales se invierten. El bien se llama mal. El mal se llama bien. Tal como advierte Isaías 5 y 20, la Biblia dice que una señal del fin de los tiempos es cuando la sociedad ya no puede distinguir entre el bien y el mal. Los estándares morales se trastocan. Desintegración familiar. Muchos países han experimentado un fuerte aumento en las tasas de divorcio, violencia doméstica y conflictos intergeneracionales. Esto coincide con 2 Timoteo 3, 2-3, que describe a las personas en los últimos tiempos como ingratas, incrédulas, carentes de afecto natural por sus padres y poseedoras de una religión falsa y falsos profetas. Internet ha proliferado, trayendo consigo innumerables nuevos movimientos espirituales y religiones que afirman ser faros de luz y nuevas revelaciones. Jesús advirtió en Mateo 24, 5, muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Indiferencia humana. Lo que más preocupa a muchos eruditos bíblicos no son las señales en sí, sino la respuesta humana. A pesar del creciente número de señales, la mayoría de la gente sigue viviendo como si nada hubiera sucedido. Como dijo Jesús en Mateo 24, al igual que en los días de Noé, ven, pero no les importa. El Evangelio llega a todo el mundo. Lo que era imposible hace 2000 años ahora es una realidad gracias a Internet, la transmisión en vivo, los podcasts y las redes sociales. Jesús dijo, este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin, y está sucediendo ahora mismo. Todo fenómeno, ya sean desastres naturales, señales en el cielo o disturbios sociales, es como el tic-tac de un reloj. Cuando el tic-tac es lento, nadie lo nota. Pero cuando los tic-tacs son más frecuentes, rápidos y cercanos, ya no es aleatorio. Es un reloj que avanza. La única pregunta que queda es, ¿dónde están las manecillas del reloj? ¿Y a qué nos estamos acercando?
Al repasar todos los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas, es difícil verlos como sucesos aislados. Una ciudad que aparece entre las nubes sobre el macizo central. Un altar resonante en Provenzal Colorado con una inexplicable inscripción en hebreo antiguo. Un anillo de fuego perfecto suspendido en el cielo sobre el macizo central como un portal abierto. Una lluvia de ranas cayendo de un cielo azul claro en la Camarga. Un vaso de la alianza aparece cerca del Verdón con antigua escritura semítica y un sonido similar al de una trompeta. Si cada fenómeno hubiera ocurrido por separado, podría considerarse una coincidencia. Pero cuando los 5 aparecen sucesivamente en diferentes partes de Francia, al mismo tiempo, dejan de estar solos. Se convierten en una serie de advertencias, un patrón claramente conectado, como piezas de un rompecabezas mayor, una señal compuesta. La Biblia describe el fin de los tiempos como una señal única. Viene en grupos, en sucesión, como una serie de golpes a la puerta. Cambios sociales, terremotos, plagas, agitación económica, decadencia moral y apatía humana encajan perfectamente en la lista de señales de Jesús. Y ahora, fenómenos extraños en el cielo y en la tierra ocurren simultáneamente, lo que lleva a muchos a preguntarse, ¿es esto lo que la Biblia llama dolores de parto? ¿Los dolores de parto que anuncian lo que está por venir? Sin embargo, lo más importante es recordar que la Biblia no permite que nadie determine el día ni la hora. Jesús lo deja claro en Mateo 12 y 36. Nadie sabe el día ni la hora, excepto solo el Padre. Esto significa que no estamos autorizados a predecir el clima ni a hacer declaraciones definitivas. Pero Jesús también enseña que los creyentes pueden reconocer las estaciones. En Mateo 12 y 32, usa una imagen muy sencilla: cuando la rama de la higuera se vuelve tierna y echa brotes, sabes que el verano está cerca. El mensaje no se trata de fechas, sino de señales. Cuando las señales se vuelvan abundantes, claras y omnipresentes, los sabios sabrán que se acerca el momento crucial. Lo que está sucediendo en Francia con los trastornos mundiales ha hecho que muchas personas sientan que los brotes de la higuera están creciendo más rápido que nunca. Nadie podemos decirlo con certeza, pero al menos podemos decir que las señales se están intensificando, como los primeros rayos de luz que anuncian el amanecer. Así que la pregunta más importante ahora no es cuándo. La verdadera pregunta es, si estas señales no son una coincidencia, ¿cómo nos prepararemos? ¿Qué dicen las Escrituras sobre los últimos días? Al hablar de las señales del fin de los tiempos, nada es más importante que recurrir a las Escrituras. Aunque el mundo moderno está lleno de sucesos extraños y fenómenos inexplicables, la base para comprender todos estos eventos se encuentra en la palabra de Dios. La Biblia no solo declara que llegarán los últimos días, sino que también describe en detalle lo que sucederá antes, durante y después de ese tiempo, dando a los creyentes la capacidad de reconocer la época, tal como enseñó Jesús en Mateo 24, a menudo llamado la profecía maestra. Jesús proporciona una lista clara de indicadores. Advierte sobre guerras y rumores de guerras, un mundo marcado por un creciente conflicto e inestabilidad. Habla de naciones que se alzan contra naciones, de terremotos que ocurren en lugares donde nunca se habían registrado, y de hambrunas y enfermedades generalizadas. Estas advertencias parecen inquietantemente relevantes en tiempos de tensión global, terremotos inesperados, incertidumbre pospandémica y creciente escasez. Jesús también describe el clima moral y espiritual de los últimos días, con el aumento de la iniquidad, el enfriamiento del amor y la sociedad alejándose de la verdad. El panorama que pinta no se limita a los desastres, sino a la decadencia interna de la humanidad. Pablo profundiza en esto en 2 Timoteo 3, describiendo el carácter de la generación final. Las personas serán orgullosas, codiciosas, desobedientes a los padres, ingratas, infieles y autocomplacientes. Mantendrán una forma de piedad mientras niegan el verdadero poder de la fe. Cualquiera que lea este pasaje hoy no puede evitar notar cuán fielmente refleja la cultura mundial moderna. Apocalipsis 6 añade otra dimensión con los 4 jinetes. El caballo blanco simboliza el engaño, el surgimiento de falsos profetas y los falsos movimientos espirituales. El caballo rojo representa la guerra, la violencia y el malestar generalizado. El caballo negro encarna la hambruna y el colapso económico, la escasez de alimentos, la inflación y la escasez. El caballo pálido representa la muerte y las pandemias, una imagen escalofriante de enfermedades que azotan las naciones.
No son imágenes lejanas, sino sombras ya visibles en los patrones de nuestro tiempo. El profeta Joel, en Joel 2, habla de señales en el cielo y en la tierra: sangre, fuego, columnas de humo, el sol oscurecido, la luna convertida en sangre. Muchos observadores modernos no pueden evitar establecer conexiones entre estas descripciones y fenómenos atmosféricos inusuales, cielos extraños, lunas rojo sangre y luces inexplicables que aparecen con mayor frecuencia en los últimos años. Lucas 21 contiene una de las declaraciones más impactantes: los hombres desmayan de terror, temerosos de lo que sobrevendrá sobre la tierra.